Vamos a continuar con nuestra serie que estamos estudiando, la unidad familiar, y el tema de hoy va a ser la lección 6, y el título es Sanar para restaurar a otros. El objetivo de esta enseñanza va a ser que cada mujer seamos capaces de mirarnos y reconocer nuestras heridas emocionales, y así buscar la ayuda de Dios para sanarlas y ser libre de ellas, y podamos de esa manera ser un instrumento de sanidad y restauración en la familia. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos has traído a escuchar lo que tú nos quieres hablar. Yo te pido en este momento que tú me uses, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana y que transmita tu palabra como tú quieras que lo haga, Señor. Que llegue a cada corazón que lo necesite y que seas tú hablándonos, mi Dios. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estudiado en esta serie que nos ha estado enseñando la pastora Vicky, la unidad familiar, varios aspectos importantes que Dios quiere que nos queden bien cimentados. Como primero vimos que debemos fundamentar nuestra familia en el diseño original, que el Señor Jesucristo es el eslabón principal del matrimonio. Luego la unidad que Él quiere que tengamos con nuestros hijos, ¿verdad? Enseguida vimos la importancia de la intercesión y la importancia de restaurar sus vidas con amor. Y todo lo que el Señor nos ha estado hablando es un tesoro, son semillas de vida que Él quiere que pongamos en acción para que podamos ver el fruto en el tiempo que Él determine. Dios usa a la mujer para poder restaurar a los hijos, para restaurar al esposo, a nuestra familia, a nuestras amigas, a nuestras hermanas en Cristo. Por eso la importancia de que primero nosotras seamos restauradas. Porque el Señor Jesús dijo en Lucas 6:39, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Y también nos dijo, ¿verdad?, que debemos sacar el tronco que está en nuestro ojo primero para poder ayudar a los nuestros a sacar las astillas de los suyos. Esto viene en Lucas 6:42. Y muchas veces venimos, escuchamos las enseñanzas, pero vemos que no hay un cambio en nuestras vidas. Venimos por años, incluso servimos, y seguimos con constantes problemas emocionales. Y nos podemos preguntar a veces por qué me está pasando esto. Si yo escucho, si yo vengo, ¿verdad? Y pensamos, si yo ya vine a Cristo, ya fui lavada con su sangre y sé que iré al cielo, sé que iré con Él cuando muera. Pero eso no significa que nuestros problemas hayan terminado, ¿verdad que no? Algunas personas tienen amarguras, tienen complejos, heridas del alma. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué si soy creyente aún arrastro con cosas del pasado? La razón es que nacemos del Espíritu, pero nuestra alma, que es nuestra mente, debe ser renovada y transformada. Renovar nuestros pensamientos, dice Romanos, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos. Y para esto debemos meditar y pedir a Dios que nos muestre el por qué. Y es que hay ocasiones en que hay heridas que nosotras mismas no hemos permitido que Dios nos sane. Todos hemos experimentado heridas emocionales en algún momento de nuestra vida. Y estas heridas pueden afectar a nuestra mente y nuestra forma de ver nuestra vida. Pero Dios es muy bueno y quiere sanar nuestra alma, quiere sanar nuestra mente. Por medio de su palabra es que lo va a hacer. Él quiere sanarnos y que así nosotras podamos ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, para esto, el primer paso va a ser que nosotras podamos reconocer e identificar la herida. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5:23, por favor. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla de una manera muy clara que el Señor nos hizo a su imagen. Somos seres espirituales, que tenemos un alma que es nuestra mente y que vivimos en un cuerpo. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Pensemos, cuando una persona tiene un accidente automovilístico, por ejemplo, en el cual queda con varias heridas en su cuerpo, lo primero que hacen la gente que auxilia a los paramédicos, los médicos, es identificar las heridas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer para poder limpiar, para poder tratar esas heridas, es localizarlas, identificarlas, saber dónde están, para poder proceder a aplicar los cuidados necesarios para que sane esa herida, ¿verdad? Y sabemos que incluso en este tipo de lesiones hay veces, o de accidentes, hay veces que hay heridas que no se ven, ¿verdad? Son lesiones internas que solamente se pueden ver por medio a veces de una radiografía o de otro estudio más complejo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un accidente, los mandan inmediatamente, incluso aunque no tengan ni un raspón, ¿verdad? El seguro nos manda a que nos hagan los estudios correspondientes para poder ver lo que no se ve a simple vista, ¿verdad? Porque sabemos que si hay una lesión interna y no se atiende, puede tener consecuencias. Como por ejemplo, puede haber una fractura o una fisura que sin el tratamiento adecuado puede que ese hueso solde mal e incluso después traiga repercusiones inclusive de movilidad, ¿verdad? En el funcionamiento. Yo tenía un tío que me acuerdo que no podía subir su brazo, lo subía hasta aquí nada más, porque había tenido una fractura que no se atendió de esta parte de la clavícula y ya quedó sin movilidad, ya no podía hacer esto. Entonces, eso pasa cuando no se recibe el tratamiento adecuado. Por eso la importancia de saber identificar las áreas que están lastimadas en lo físico. Y es igual con nuestra alma, que es nuestra mente. A lo largo de nuestra vida, aún desde que somos muy pequeños, hemos recibido heridas. Y es importante que en el caminar con Dios, que tenemos desde que Él nos trajo a sus pies, aprendamos a examinarnos a nosotras mismas, que podamos ser muy objetivas, sin justificarnos, porque a veces caemos en eso, ¿verdad? Que podamos ser objetivas en mirarnos al espejo, en el espejo de la palabra de Dios, y cuando veamos un comportamiento que va en contra de la palabra, o que constantemente estamos luchando con ese comportamiento, nos examinemos en oración y pidamos al Señor que Él nos muestre cuál es el origen de esa reacción que estamos teniendo desde nuestro corazón. Y entonces cuando el Señor nos muestre, podamos ir a su palabra para sanar esas áreas, creyéndole a Él. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones que podemos tener. Son solo algunos, yo sé que podemos haber vivido varios. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Por ejemplo, hay quien constantemente se puede encontrar buscando la aceptación de las demás personas y lo puede hacer de una manera desequilibrada. Y puede ser que buscar esta aceptación, esté originado porque de niña o de jovencita tuviste un rechazo y ahora quieres lograr que los demás te acepten. Pero vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Vamos a Efesios 1, 5 y 6. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios te acepta y en la medida que tú comprendes la grandeza de esta aceptación, dejaremos de buscar como prioridad la aceptación de las demás personas. ¿Sí? En la medida que aceptemos que el Rey de Reyes, el Creador del universo, nos ha aceptado, ¿qué otra aceptación vamos a buscar como prioridad? Ninguna, ¿verdad? Hay quien sufrió a lo mejor rechazo de niño en el sentido de no sentirse amado y crece con una incapacidad para demostrar amor, con una incapacidad para abrazar a los suyos. Cuesta trabajo.
O puede ser que busquen tanto ese amor que no se les dio, que lo quieren encontrar de una manera equivocada. A lo mejor buscando relaciones amorosas que no son adecuadas, buscando ese valor para sentir que valen para alguien, incluso cuando a veces todos los demás ven que no es así, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Vamos a Malaquías 3:17. Y dice, y serán para mí especial tesoro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, su especial tesoro. Entonces a veces actuamos de esa manera porque no recordamos esta palabra, que es real, ¿no? No la creemos. Tal vez te rechazaron y sentiste que no valías para algunos, pero para Dios, Él dice que eres su especial tesoro. Y si un tesoro ya es algo valioso, Él dice que somos un especial tesoro, o sea, un tesoro muy, muy, muy valioso. Otro ejemplo puede ser cuando somos niños y adolescentes. Se supone que quien más nos debe mostrar amor son nuestros padres. Pero hay veces que pasa lo contrario, ¿verdad? Que los padres incluso insultan a los hijos. O puede ser que alguno de tus padres, en vez de amor, te dio hasta maldición, ¿verdad? Que recibimos maldición de parte de nuestros padres, porque existen los casos. Y entonces puede que nos cueste en ese sentido sentirnos valiosas, porque es una marca muy dura que un padre te maldiga. O hay quienes fueron abandonados por sus padres desde pequeños o en la infancia, o por uno de ellos o por ambos. Y duele y creces con esa herida, o si tus padres murieron de chico. Y aunque parece que ya no está, ahí está la herida interna. Y solo podemos verla con la radiografía de la palabra, ¿verdad? En oración. Y vamos a ver qué dice el Señor en la palabra, en Salmos 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Él nos recoge cuando alguien nos deja. Y en Isaías 49:16 también lo dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? A nosotras, las que tenemos hijos, se nos hace algo inconcebible, ¿verdad? Pero sin embargo lo podemos ver en las noticias, o incluso nosotras que estamos aquí pudimos haber sufrido ese abandono de nuestra madre o de nuestro padre. Pero luego dice, aunque olvide ella, o sea que el Señor nos está diciendo que sí hay casos que una madre se olvida de su hijo, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Y luego dice, vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. Él nos quiere vestir de honra. Y de ellos serás ceñida como novia. Ese es el plan de Dios para nosotros. Nos abandonaron, a lo mejor emocionalmente, nuestros padres. Pero Él dice, aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué palabra tan hermosa de seguridad, ¿verdad? Y el Señor tiene respuesta para sanar cada situación. Cada situación que vivimos tiene una respuesta en su palabra si nos podemos a buscar, ¿verdad? Como nos decía la pastora Vicky hace unos sábados, que hay veces que buscamos en el internet para cualquier situación que se nos presenta, pero a veces tenemos algo que nos duele y también podemos buscar qué es lo que dice la Biblia respecto a esto, qué dice el Señor para mí. Y esta es una de las situaciones más dolorosas, ¿verdad? Del abandono de los padres, aquellos que se supone que nos debieron amar más, pero Dios quiere sanarnos y darnos esa seguridad, porque nos dice que Él nos recoge. El Rey Creador del universo dice que nunca se olvidará de nosotros y que quiere vestirnos de honra. Nos ama con el amor más perfecto. Y cuando nosotros le creemos y le damos gracias por ello,
Entonces Él comienza a sanarnos esa herida. Otra de las situaciones puede ser cuando hay abusos íntimos durante la infancia o la adolescencia. Esas son heridas que pueden llegar a repercutir incluso en nuestra relación matrimonial, ¿verdad? Y que no haya un desempeño en ese sentido con nuestro esposo, que no haya un deleite como Dios quiere que lo haya. Y es a causa de una situación pasada que sigue ahí, sin sanar. Entonces es importante darnos cuenta para ir a Dios y que Él nos ayude a sanar. Él dice en su palabra que hace nuevas todas las cosas. Y todas significa todas, incluso aún en lo físico. O hay personas que pueden ser hipersensibles a la crítica. Debemos analizarnos. Tú te lastimas a lo mejor por una llamada de atención. Puede ser que sea a causa de que te invalidaron alguna vez en tu pasado. O si tus padres te justificaban en lugar de instruirte y ahora te autocompadeces o te sientes víctima en cualquier situación que pasas. Hay que buscar el origen siempre. Dios nos lo va a mostrar si se lo pedimos. O hay situaciones en que uno de tus padres adulteró y eso te lastimó en tu infancia o en tu juventud y ahora te sientes insegura en tu matrimonio por un temor que está ahí en tu mente y que es producto del sufrimiento que eso te causó en su tiempo, ¿verdad? También puede haber casos de madres que compiten con sus hijas inconscientemente por el amor del hombre. Cuando ven que el esposo ama mucho a su hija, inconscientemente la mujer comienza con celos y se dan los casos, incluso mujeres creyentes, y actúan de una manera inconsciente con celos de la hija, de una manera no sana, como compitiendo con ella. Pero eso tiene un origen. Tal vez su padre no la amó lo suficiente, no se lo demostró. Entonces es muy importante que podamos nosotras examinar por qué actuamos de tal o cual manera y vernos como si nos viéramos desde afuera. Debemos escucharnos cuando hablamos. Si constantemente tenemos queja, puede ser que hayamos dejado brotar una raíz de amargura y que esa raíz nos esté causando esa constante queja, ¿verdad? Que esa raíz venga de alguna herida del pasado que nosotros no hemos perdonado. ¿Y qué dice la Biblia de las raíces de amargura? Que nos estorban, ¿verdad? Vamos a ver para qué nos estorban. En Hebreos 12:15, ahí nos dice acerca de la raíz de amargura. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Para qué nos estorba? Para alcanzar la gracia de Dios. Qué importante, ¿verdad? Es algo muy tremendo que nos estorbe algo para que Dios nos dé de su gracia. Y eso es lo que quiere Satanás, el enemigo de nuestras almas. Quiere que nos amarguemos. ¿Para qué? Para que no caminemos con Dios, para estorbar el propósito que Dios ya determinó para nosotros. Porque si nos amargamos, entonces no tenemos esa gracia de Dios y entonces no cumplimos con lo que Dios quiere para nosotros. Y eso quiere el enemigo. El enemigo va a usar a tus seres amados, a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a esa amiga que tanto amamos, para que nos sintamos heridas, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos ir un paso adelante y entender que ellos, las personas, no son nuestros enemigos, sino la influencia que ha puesto el enemigo en ellos. Todo es espiritual y eso nosotros debemos entenderlo. No poner los ojos en que la persona misma es la que nos quiere hacer daño. Vamos a ver en Efesios 6:12. Yo la tengo aquí en Palabra de Dios para Todos. En Reina Valera dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Palabra de Dios para Todos nos dice, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La lucha debemos tener bien claro que siempre es espiritual, sea con tu esposo, sea con tus hijos, con tus padres. Hay alguna situación de conflicto, es espiritual. Siempre debemos tener eso en mente. Eso es ir un paso adelante para poder ganar. La lucha es espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces caemos en ese engaño, porque es un engaño, ¿no? De empezar a luchar contra la persona. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero nuestro entendimiento debe ser mayor y no dejarnos engañar. Debemos analizar por qué estamos pensando lo que estamos pensando. ¿Sí? Dice la palabra acerca del ser humano, tal es su pensamiento, tal es él. ¿Verdad? Eso viene en Proverbios 23:7. ¿Por qué dice eso? Porque empezamos a actuar según lo que hemos vivido. Y nuestro espíritu se manifiesta a través de nuestros frutos. Nuestros frutos son nuestras acciones. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y por ende van a determinar nuestro crecimiento espiritual también. Entonces hay que cuidar lo que pensamos, analizar lo que pensamos. Tú puedes ver a alguien que es siempre amable, que no se desestabiliza en una situación de conflicto y que dice uno, esa persona tiene un espíritu manso, un espíritu de templanza, ¿verdad? Entonces vemos que muchas veces actuamos y no avanzamos, porque hay situaciones en nuestra mente que no hemos llevado a Dios y hay que reconocerlo. No hemos llevado a que Él nos ayude a sanar. Incluso hay algunas situaciones de las que ni nos damos cuenta aún. Por eso Dios nos habla a que nos examinemos, a que podamos preguntarnos, ¿por qué me enojo cuando pasa tal situación? ¿Por qué quiero ejercer control sobre mi esposo? ¿O por qué quiero ejercer control sobre mis hijos? ¿Por qué me cuesta tanto sujetarme a la autoridad? ¿No? Puede ser otra. Y analizarnos y examinarnos. Necesitamos conocer la situación para que inicie la restauración. Como veíamos que lo hizo Nehemías, ¿verdad? En las clases pasadas. Para poder comenzar a restaurar, aprendimos que lo primero que hizo fue conocer la situación, saber qué necesitaba. Y en este caso, necesitamos conocer nuestra situación, saber dónde está nuestra herida para poder sanar y para poder buscar la ayuda de Dios para sanar. Porque sabemos que Dios nos quiere dar lo mejor, ¿verdad? Lo sabemos aquí, pero tenemos que llevarlo a la práctica. El Señor nos quiere dar lo mejor y ya nos lo dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y nos redimió, ¿verdad? Y esa redención que vino por medio de Jesucristo es para cambiarnos, 1, espiritualmente, 2, mentalmente, renovándonos la mente, y 3, físicamente, ¿verdad? Si lo vemos en el ámbito físico, tenemos la promesa de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero también si estudiamos la palabra, vamos a ver que en la medida que nuestra alma prospera, nuestro espíritu, también tenemos sanidad física, ¿verdad? Porque hay enfermedades que son causadas por cuestiones espirituales. Entonces, Él nos quiere cambiar en esas 3 áreas. Vamos a leer, por favor, Salmos 107, versículo 19 y 20. Y dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Con qué los sanó? Con su palabra. ¿Con qué vamos a sanar nosotras? Con su palabra. Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna y a sanarnos en estas 3 áreas. Vamos a ir, por favor, a Lucas 4:18. Aquí, esta porción de la Escritura habla de cuando el Señor Jesús lee en la sinagoga una porción del libro de Isaías 61 y les empieza a leer y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego sabemos que es cuando les dijo, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, delante de sus ojos, ¿verdad? Porque Él era el que iba a sanar a los quebrantados de corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice la palabra. ¿Para qué se venda una herida? Para sanar, para que no se infecte, para que sane más pronto. Las heridas que nos han hecho entonces a lo largo de nuestra vida nos quebrantan el corazón. E incluso algunas de esas heridas nos pueden mantener cautivas y debemos estar conscientes de ello. Pero Dios quiere sanarnos. Él nos creó y Él sabe cómo funcionamos, incluso mejor que nosotras. Él sabe lo que sentimos. Somos su creación y Él sabe lo que está mal en la vida de cada una de nosotras. Pero Él tiene el poder para sanar nuestras heridas. Y aquí hay una pregunta, ¿lo creemos? ¿Verdad? Pero hay veces que lo creemos aquí, pero debemos bajarlo a creerlo de verdad. Vamos a ver en Hechos 10, 37, 38, lo que decían del Señor Jesús, y lo que ellos observaban y lo que ellos creían. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque cuando hay una herida así, el enemigo es oportunista y entonces nos empieza a oprimir con esa situación. Pero dice la palabra que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Él quiere sanarnos y restaurarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser instrumento y podamos ayudar a restaurar a otros. Cuando venimos a Cristo, debemos disponernos, disponer el corazón, a renovar nuestra mente para poder ser sanados, ¿verdad? Porque cuando venimos a Cristo, dice segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Pero luego en Romanos 12:2 nos manda el Señor a hacer una cosa. Por medio del apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si leemos bien, dice que nos transformemos en nuestra mente para que entonces se cumpla la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en nuestra vida, ¿sí? Y eso es un mandamiento. Entonces, Dios nos da una nueva naturaleza y Él nos ayuda a ir transformando la manera de pensar. Pero hay una cosa bien importante, Él no viola nuestra voluntad. Él respeta lo que nosotros decidimos. Entonces, nosotros debemos disponernos, decidir, determinarnos a quitar los pensamientos que son productos de las heridas del pasado, a quitar los pensamientos del mundo para poder renovar nuestra mente. Es como cuando tenemos una computadora y tiene esa computadora instalado el Office, que tiene puros programas administrativos, el Word, el Excel, PowerPoint, y están instalados esos programas en la computadora. Y yo quiero utilizar esa computadora para diseñar. No voy a poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos programas no me dan las herramientas para yo poder plasmar ahí un diseño profesional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Supongamos que ya no tiene espacio la computadora, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quitar esos programas y poder instalarle los programas de diseño que me van a dejar cumplir con ese propósito, ¿no? Entonces, así es nuestra mente. Debemos quitarle los programas que tenemos instalados del mundo, de lo que nos dijeron, de lo que nos lastimaron, de lo que nos hirieron. ¿Cómo lo vamos a quitar? Perdonando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude
que nos dé su sanidad. Pero además tenemos que programar nuestra mente para que podamos actuar conforme a su palabra. ¿Y cómo vamos a hacer eso de programar nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo instalamos esos programas para funcionar como Dios quiere? Para reaccionar como Dios nos manda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo, ¿verdad? Nos decía el sábado Claudia, tenemos que leer diario una porción de la palabra. No podemos dejarlo, porque así como no podemos dejar de comer, nuestro espíritu necesita alimentarse de eso. Y ahora vemos que también nuestra mente, ¿sí? Leyendo cada día la Escritura y meditando en ella, es como vamos a estar instalando esos principios que Dios quiere que tengamos. Entonces vamos a ir instalando esos principios en nuestro disco duro, que es nuestra mente, para que las podamos usar, esos principios, y también creyéndolos, ¿verdad? Debemos creerle a Dios que Él nos puede sanar. ¿Para qué debemos creerle? Para pedirle con convicción y con fe. Convicciones que estemos convencidas de que de verdad lo que nos dice es real. Estar convencidas, eso es la fe. La convicción de lo que no se ve, que estoy de verdad convencida de que lo que me estás diciendo en tu palabra, Señor, es real, de que tú eres fiel y que si yo lo hago voy a tener ese resultado que tú me estás diciendo que voy a tener. Vamos a 2 Corintios 1, versículo 3, por favor. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todas misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Consolar aquí significa ayudar en el sentido de quitar todo dolor. Entonces, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Él nos ayuda a quitar todo el dolor que nos han causado otras situaciones. Y luego dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, que podamos ayudarlos a que quiten su dolor, ¿verdad? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios nos da para dar todo. Todo lo que Dios nos da es para dar, sea lo material, sea el amor, sea todo. Nos da la salvación para poder compartirla también con los que no la tienen. Todo lo que Dios nos da es para dar. Y en este caso estamos hablando de que Él nos ayuda a quitar el dolor que otros nos han causado para que nosotros podamos ayudar a otros a que también lleguen a la consolación de Dios, ¿verdad? Dios quiere sanarte para que tú ayudes a restaurar a otras personas. Pero lo importante aquí es que se nos quede bien grabado que debemos disponernos, porque sí sabemos que hay quien incluso diciéndose creyente, hay quien no quiere ser sanado, hay quien no recibe la exhortación y hay quien le gusta incluso seguir autocompadeciéndose, ¿verdad? Hay gente que aconsejamos, que oye, mira, la palabra de Dios dice esto y te dicen, sí, yo lo sé, pero su actitud, sus frutos siguen siendo los mismos, de sentirse víctima, de autocompadecerse. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere liberarnos de eso. Porque hay veces que la persona misma se puede estar atando ese dolor de lo que le hicieron, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos libres. Vamos a verlo en Juan 17:17. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego vamos a ir ahí adelantito a Juan 18, 31 al 35. Dice en el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere hacernos libres de toda herida, libres de toda aflicción, de todo rencor, para que eso no estorbe entre Él y nosotros, porque Él ama estar con nosotros, somos su creación. Y quiere hacernos libres para que no dejemos de alcanzar su gracia, porque Él nos quiere dar de su gracia cada día. Luego vamos que en el versículo 33 le respondieron,
Ellos no entendían la profundidad de estas palabras y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque él les acababa de decir: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces ellos decían: pues si no hemos sido esclavos, ¿cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es que pecamos cuando no nos queremos disponer a cambiar. Ese es un pecado. Pecamos cuando no queremos disponernos a cambiar, cuando no queremos disponernos a ser sanados. Pecamos cuando estamos amargados contra alguien. Incluso puede ser que sea alguien de tu pasado, alguien que te lastimó hace mucho, tus abuelos, algún tío, primo, que a lo mejor ya ni los ves ahorita, o incluso puede ser que hasta ya murió la persona, pero tú no has perdonado. Y entonces hay una raíz de amargura en el corazón. Y a veces no quiere decir que la amargura se note, ¿no? Hay veces que sí se nota, que si esa persona se la pasa hablando cosas de queja y está amargada. Pero hay veces que tú puedes ver a alguien que está muy sonriente, pero puede tener amargura en su corazón de algo que no ha perdonado, porque está ahí muy interno, porque ya ni siquiera es actual, de a lo mejor un rencor que tuvo con una persona que ya no ve, ¿verdad? Pero Dios sí nos muestra. Entonces hay que ir a Dios y hay que arrepentirnos, porque es un pecado y debemos ser libres. Entonces para ser libres debemos arrepentirnos. Y ahí mismo en el 18 de Juan, versículo 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a darnos libertad y Él quiere lo mejor para nosotras. Vamos a ir al Salmo 1, por favor. Aquí está hablando de bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer como bienaventurado, dichosa la mujer que hace esto. Vamos a ver el versículo 2 que dice: dichosa la mujer, vamos a leerlo así, que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. El Señor nos sigue hablando de esto, ¿verdad? De meditar en la palabra. Y luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que seamos libres, estamos viendo, ¿verdad? Y quiere que seamos libres para que podamos ser como ese árbol, que a pesar de que las corrientes del río pasan junto a él, por más fuertes que sean esas corrientes, que nosotros seamos estables, mujeres estables, que no reaccionemos por algo que no hemos sanado, sino que reaccionemos en el amor de Dios, conforme a sus principios. ¿Cómo vamos a reaccionar así? Porque hemos estado con Él en comunión y porque lo hemos dejado sanarnos, ¿verdad? Él quiere que seamos como ese árbol, estables. Y Jesús nos comprende y nos quiere sanar. Él sabe lo que nos pasa, nos conoce y Él quiere que le creamos. Siempre habrá dificultades en nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Que siempre habrá dificultades. Pero nosotros debemos ir un paso adelante, estar siempre alertas, saber que se van a presentar esas dificultades, pero saber que todo es espiritual y actuar de esa manera. Vamos a buscar, por favor, Efesios 6:17. Y aquí en esta porción nos está hablando de la armadura de Dios. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo en la armadura era la parte del casco que protegía la cabeza del guerrero para que no le llegara alguna flecha, ¿verdad? Y así debemos nosotras protegernos a diario. Esto es a diario. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llegan los malos pensamientos? A nuestra mente, ¿verdad? El enemigo nos ataca en la mente. Entonces el enemigo quiere traernos recuerdos, pensamientos, cosas
que a lo mejor están en nuestro pasado y que no hemos sanado, pero debemos protegernos con el yelmo. Y luego dice, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el Señor nos vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Tenemos que protegernos con la palabra. La palabra es una espada porque es con lo que vamos a combatir. Como lo que veíamos, ay, no es que nadie me acepta, es que soy menospreciada. Ah, bueno, el Señor dice que yo soy acepta en el amado. Y eso es combatir con la palabra. Entonces, nuestra carne a diario va a luchar con nuestro espíritu. Pero debemos determinarnos y dejar que Dios gobierne nuestra vida y nuestros pensamientos. Y el Señor Jesús vemos que nos dio ejemplo en todo. No hay algo en que no haya un ejemplo del carácter de Jesús que podamos aprender. Y Dios sabe lo que hemos pasado. Y en ese conocimiento, Él te ofrece la sanidad. Él te conoce incluso hasta mejor que tú misma. Hay veces que nosotros creemos que nos conocemos y el Señor nos muestra un área que está ahí. Él nos conoce mejor. Y le decía el salmista en el Salmo 56:8 al Señor, le dice, tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? El Señor recoge tus lágrimas cuando estás abatida. Y Dios sabe lo que te aqueja, lo que te lastima. Y Él te comprende a la perfección. Y Él te ama y te quiere sanar. Y nos comprende ¿por qué? Porque Él vivió también todo, ¿verdad? Vamos a Isaías 53. 3, por favor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, hablando del Señor Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, con esa experiencia, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor comprende perfectamente lo que tú has sentido y lo que sientes y lo que pasaste. Él comprende. Jesús fue rechazado, fue perseguido aún desde bebé, ¿verdad? Sabemos que lo querían matar. Desde bebé fue perseguido. Él te comprende porque Él fue calumniado, Él fue acusado injustamente, Él fue negado por sus mejores amigos, fue entregado por uno de ellos al que unas horas antes le había lavado los pies. ¿Ustedes no creen que sintió el Señor dolor? Claro. Él fue acusado y Él murió por ti y murió por mí. Y aun cuando lo estaban clavando en esa cruz con tanta maldad, cuando lo estaban crucificando, ¿Él qué hacía? Él le pedía perdón al Padre por ellos. Le decía, Padre, perdónalos. En Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él. ¿Se han burlado de ti? ¿Te han menospreciado? Al Señor también, y de una manera mucho más fuerte y de una manera que Él era inocente en todo. Y Él perdonó, ¿verdad? Él perdonó en todo el tiempo y Él amó. Cuando Pedro lo negó, Él era su amigo amado y lo negó. Entonces podemos recibir ese tipo también de sufrimientos en un menor grado, ¿verdad? Nunca vamos a tenerlo en el grado que el Señor Jesús lo experimentó. Entonces, no nos sintamos que no nos comprenden. El Señor Jesús pasó eso y más. Y Él que dijo, Él pedía perdón, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él comprende perfectamente lo que a ti te ha dolido, pero Él vino a hacerte libre. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Todos hemos sido heridos de alguna u otra manera, pero debemos recordar lo que Él nos dice en su palabra, que Él puede sanar esas heridas, que Él quiere que creas la palabra donde te dice que Él te acepta, que eres su especial tesoro, que a pesar de lo que te han lastimado en el pasado, Él quiere vestirte de honra, que si te rechazaron, Él te recoge con amor, con un amor perfecto,
dándote la más alta estima, dando su vida por ti, porque eres su amada. Él quiere sanarte, transformarte y hacerte una mujer segura, una mujer con esperanza, una mujer que sea firme en sus convicciones, una mujer que reaccione conforme a lo que se ha establecido en su mente, porque amamos la palabra, ¿verdad? Si establecemos la palabra en nuestra mente con ese amor, vamos a reaccionar de esa manera. Quiere que seas una mujer que comience a vivir para los demás y que así los pueda ayudar a restaurar sus vidas. Una mujer que ame a los demás así como Cristo nos amó a nosotras. Que amemos siendo estables, dejando que Dios sane las heridas y así podamos aprender a dar ese amor que está dispuesto a morir por los suyos, como veíamos el ejemplo de la reina Esther el sábado. Ella tenía que tomar una decisión. ¿Y qué fue lo que dijo? Si tengo que morir, que muera, ¿verdad? Pongo mi vida porque quiero ayudar a salvar a mi pueblo, a salvar la suya. Y así nosotros debemos estar dispuestas a morir. A lo mejor no a morir físicamente, no se va a dar a lo mejor ese extremo, pero morir es ponernos en la brecha, estar dispuestas a servir en amor a los nuestros, para poder restaurar sus vidas, porque eso, morir a nosotras mismas, a nuestros deseos, a nuestro cansancio, a nuestro a veces desesperación, porque vemos una situación que llevamos mucho tiempo orando por eso y no vemos la respuesta, pero tenemos que seguir ahí, muriendo a nosotras, confiando en el Señor. Y cuando hagamos eso, eso traerá vida y veremos el fruto en el tiempo que Dios determine, ¿verdad? Como me decía Caro en la mañana, que había una analogía, que a veces sembramos una semilla y ya está creciendo en la tierra y no vamos a ver el fruto mañana, ¿verdad que no? O sea, va a tardar, pero debemos confiar y creer y seguir regando para que en el tiempo de Dios se vea el fruto. Y así es con los nuestros, no debemos desmayar, debemos estar dispuestas a morir. Isaías 53:5. Vamos a leer ahí. Y dice, en realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Dios quiere que en verdad sanemos nuestras heridas y que reconozcamos si en nuestro corazón hay alguna raíz de amargura que haya brotado por falta de perdón, que reconozcamos nuestro pecado y que pidamos perdón y sanemos. Damos muchas gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que fue despreciado, calumniado, como vimos, desechado, y aún Él no se vio a sí mismo, sino que hasta el final se dio a nosotros. Y nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así debemos ser como el Señor. Y eso quiere Dios que veamos, su ejemplo de amor, su ejemplo de perdón, que creamos en su sanidad, en la libertad que Él tiene para nosotros, que creamos. Vamos a ir al Salmo 27:13, por favor. Y dice ahí, este salmo lo escribió el rey David, y dice, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, mientras estoy aquí, ¿verdad? El rey David escribió esto, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos aquí plasmado en este salmo cómo a pesar de todo lo que él pasó, persecución, lo querían matar, mil cosas, ¿no? O sea, también le levantaban falsos, etcétera. Pero él tenía como la más alta estima al Señor. Él le creía al Señor, porque él tenía una comunión con Dios y le creía al Señor. Y eso, creerle al Señor,
le dio un carácter estable, ¿verdad? Y le dio una mente sana, a pesar de todo lo que pasó. Entonces dice, hubiera yo desmayado, o sea, me hubiera rendido, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que lo mantuvo? La fe, creer que vería esa bondad de Dios. Y les decía que él era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios nos ha estado hablando los sábados en la serie, que quiere que seamos mujeres conforme al corazón de Dios, que no desmayemos, sino que, como dice aquí, creamos y veamos la bondad de nuestro Dios en todo, porque Él quiere hacernos el bien siempre, siempre. Nos dice en Jeremías, ¿verdad? 29:11, muy conocido, dice, sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y de darles una esperanza. Y debemos creerlo, ¿verdad? Porque tenemos ahí la palabra, la leemos, la creemos, pero hay veces que ya en la acción no la creemos realmente. Dios puede sanar nuestra mente y ayudarnos a superar las heridas emocionales del pasado. Y cuando somos sanados, entonces podemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Recordemos, concluyendo, que somos nuevas criaturas en Cristo, pero que debemos disponernos a que nuestra mente sea renovada por la palabra y sanada por Dios, por medio de esa palabra y en comunión con Él. Dios quiere usarnos, y eso lo debemos tener bien claro. Dios quiere usarnos para restaurar, por eso primero debemos dejar que Él nos restaure y nos sane a nosotras, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? ¿Cómo vas a ayudar a tus hijos en un momento de frustración si tú te frustras por cualquier cosa fácilmente y ellos te están viendo? No se puede, no hay autoridad de parte de Dios en ese momento para ti. Entonces, solo Dios nos puede sanar, hacernos libres del pasado, darnos esa libertad que necesitamos para ayudar a los nuestros, para poder restaurar la vida de nuestra familia y lograr esa unidad que Dios ya nos viene hablando que quiere que se establezca en nuestra familia, ¿verdad? Que Dios nos muestre si hay pecado, de falta de perdón o si hay amargura contra alguien. Que Dios nos dé convicción para arrepentirnos y para pedirle ayuda para sanar eso, ¿verdad? Para poder perdonar y para también poder pedir perdón cuando sea necesario. Porque hay cosas que a lo mejor hicimos y que Dios nos puede traer a la mente ahorita o en oración y que es necesario que podamos pedir perdón y restituir incluso en alguno de los casos. Y que hagamos esto para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos, ¿sí? Dios nos quiere sanar para usarnos. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, por favor. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque en tu majestad y en tu grandeza, tú te tomas el tiempo de hablarnos con ternura, Señor. Gracias porque tú nos hablas cada día y porque nos quieres mostrar una vez más que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas a examinarnos, porque nos enseñas a ver qué es lo que está en nosotras que aún no ha sanado. Muéstranos, Señor, yo te pido que nos muestres a cada una este día las áreas que tú quieres sanarnos, esas áreas ocultas que han soldado mal incluso, que necesitan que tú nos sanes totalmente. Perdónanos, Señor, si tenemos rencor. Ayúdanos a perdonar a quien nos ha herido. Ayúdanos a aprender del Señor Jesús, tu Hijo, que en los momentos más duros, cuando le ofendían, Él amaba. Cuando le golpeaban, Él perdonaba, Señor. Cuando le humillaron, incluso pidió perdón por ellos. Y entre ellos estábamos nosotras, Señor. Ayúdanos a aprender de Él. Gracias por ese ejemplo de amor en Él. Gracias por ese ejemplo de perdón. Ayúdanos, Padre, te necesitamos cada día. Ayúdanos a sanar, a ser libres para poder ayudar a los nuestros, para poder ayudar a la gente que se acerca a nosotros a restaurar sus vidas, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos, mi Dios, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.